Qué bello es Dios, ¿a poco no? Dios, gracias alabanza. Gracias por su servicio a Dios, por dirigirnos en tan hermoso tiempo. Pues muy bien, bienvenidos a una mañana con frío, una mañana lluviosa, pero muy padre. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por Facebook, los que nos están viendo por Instagram y YouTube. Sean bienvenidos a su casa y también los que estamos aquí presentes, obviamente, bienvenidos a casa, a Viento Recio de Justicia, Pachuca. Y pues bueno, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, me siento muy feliz. Realmente es una gran bendición poder estar aquí, poder estar enfrente de ustedes. Es una gran... Pues Dios es muy bueno, ¿a poco no? Y pues bueno, vamos a empezar, aunque ya oramos mucho, vamos a empezar con una pequeña oración para darle la introducción a esta plática. ¿Qué les parece? Cierren sus ojos conmigo, por favor. Dios, gracias por este día, gracias porque tú eres fiel, porque tú nos llamaste, porque tú nos escogiste para la alabanza de tu gloria. Gracias porque no nos abandonas, porque tú permaneces fiel aún cuando nosotros no lo somos. Señor, te pido que en esta mañana tú hables, Señor, que no sea yo, que no sea mi corazón, que no sea mi mente, pero que sea tu palabra viva, eficaz, cortante como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que da frutos, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Ay, déjenme pongo mis lentes porque como que veo borroso. Algo me faltaba. Ahora sí los veo a todos. Hola. Eso que sí tengo buena vista, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar. Para empezar, les quiero hablar un poquito acerca de cómo se forma la identidad de una persona. Y de ahí vamos a ir como manejándolo al punto al que quiero llegar. La identidad, como lo vemos en las ciencias sociales, en la psicología y cuando tú lees libros, hay tres factores importantísimos que tienen como influencia en formar la identidad de una persona. Y estos factores son pues, los genes, ¿no? Lo que tú heredas biológicamente cuando naces. Segundo, tus experiencias, lo que vives. No se le conocen a veces como traumas o hitos. No, si tienes un hito, se le conoce muchas veces como hito histórico, ¿no? En la historia ves los hitos históricos que marcaron el cambio de la historia en un país, lo que sea, etc. Y también hay hitos personales, ¿no? Tú viviste algo fuerte, que sea tal vez un trauma, o puedes vivir algo muy bueno, y estas experiencias van como que formando tu identidad. Y también, pues, tu familia, ¿no? ¿Cómo te lo puedo decir? Tu ambiente, donde te desarrollas. Entonces, estos tres factores, de acuerdo a las ciencias sociales, es lo que va desarrollando tu identidad como ser humano, como persona. Y hay muchísimos tipos de identidades. Hay identidad religiosa, hay identidad personal, hay identidad sexual, hay identidad cultural. Hay una infinidad, bueno, no hay infinidad, son varios, pero hay distintos tipos de identidad. Y me quiero enfocar, ahorita quiero hablar acerca de uno que es el ambiente en el que nos desarrollamos y cómo esto va afectando. A algunos no les podría gustar, pero la realidad es que así es. ¿No? Tú te ves de repente haciendo cosas que tus padres hacían, que decías conscientemente, no, yo no quiero ser igual que mis papás, no quiero cometer este error, no quiero hacer este otro. Pero la realidad es que a cierto punto de tu vida te ves que estás haciendo algo que dicen tus papás o que estás teniendo una expresión que dicen tus papás. Entonces no puedes decir, no, eso no me pasa a mí. Pues sí te pasa, inconscientemente ocurre. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te dedicas a dar consejería a las personas y cuando lees libros de psicología y todo este tipo de cosas, te das cuenta que en una familia, no es el 100% de los casos, pero la mayoría de los casos, cuando una familia tiene, ¿cómo te puedo decir? Tiene como que les gusta el académico, ¿no? Les gusta leer, les gusta estudiar, que saques buenas calificaciones, que te enfoques en esto. Hay de dos, dependiendo de los genes de la persona, que o le gustan mucho al niño o a la niña y se aferra, ¿no? Dice, no, pues me gusta leer, me gusta estudiar, tengo que sacar un 10. Y ahí ves, ¿no? Porque a la mamá le gusta estudiar, pues a la niña o al niño los ves ahí esforzándose para sacar un 10. O puede ser la otra, ¿no? Dependiendo de los genes del niño o la niña, terminan aborreciendo la situación y dicen, no, yo no quiero estudiar, a mí me importa un queso, mis papás se la pasan estresándome y todo esto que ocurre. Entonces, hay de dos, pero se ve afectada la identidad de la persona, al fin y en cuentas. Y chistosamente, ¿no? Cuando tú ves a tus padres, como te los dije hace ratito, conscientemente dices, yo no. Pero inconscientemente, a veces llega a ocurrir. Y obviamente puedes romper con eso.
Se puede romper hablamos de las maldiciones generacionales. Lo que Dios hace en tu vida es una transformación, es un nacimiento nuevo y te da una nueva identidad. Pero no es lo que me estoy enfocando ahorita, estoy hablando acerca de cómo te vas desarrollando. Y chistosamente, en la iglesia ocurre lo mismo. En la iglesia muchas veces con Dios, la iglesia o el cristiano, como ve a Dios y su experiencia es con Dios o lo que él cree de Dios, es la forma en la que él va a interactuar y vivir su vida. Por ejemplo, yo conozco gente que se la pasa condenando gente porque cree que Dios es un Dios condenador y entonces se la pasan condenando, juzgando personas. No por juzgarlos, obviamente, pero es algo que ocurre. Y también, si tú piensas en un Dios que es todo amor y que no es justicia, que no es santidad y que nada más es amor, 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 entonces ves gente que empieza a ser medio libertina. Que me dice, es que Dios te ama, tú haz lo que quieras. Dios te ama porque Dios es amor. Y entonces tu concepto, tu idea de lo que Dios es, empieza a afectar directamente tu identidad como hijo de Dios. Y eso es algo súper importantísimo, porque hoy en día tenemos como iglesia que estar preparados, porque hay muchísimos movimientos que se están levantando para como que menguar tu idea de lo que Dios es. Como que rebajes mucho, no, pero no, así como no poquito, que rebajes mucho, mucho, muchísimo la idea de lo que Dios realmente es. Que Dios ya no es tu Dios, Dios ya solamente es tu papá. Que Dios ya no es el Señor de todos, que Dios ya no es justo ni santo. Que Dios, una infinidad de cosas que terminan afectando directamente a la persona y lo que predica y lo que enseña y cómo vive y cómo interactúa. Y como iglesia tenemos que tener una idea sana de quién Dios es. A mí me encanta el Salmo 46:10 que dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este pequeño, y no es todo el versículo, es la parte A del versículo, es tan poderosa. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que conocer a Dios. No que tienes que conocer tu idea de lo que Dios es o la idea de lo que el mundo te ha dicho que Dios es. O como mexicanos, me estoy adelantando, pero como mexicanos tenemos esta influencia cultural e histórica de que llegamos a idolatrizar a muchas cosas. No, si tú ves la cultura azteca y la cultura maya, solían hacer pues, de lo creado, de lo que existía y de las personas, llegaron a juntarlo y decir, bueno, este es el dios del agua, Tlaloc. Este es el dios del fuego, este es el dios de la muerte, esta es la diosa del agua corriente, esta es la diosa ¿cómo se llama? De la agricultura. Y así lo ves con los griegos, lo ves con los mesopotamios, lo ves con diferentes culturas que se ven influenciadas por lo creado y hacen un diosito pequeño. Y ahora como cristianos, tal vez no lo tenemos aquí en la mano, pero a veces ideas erróneas de lo que Dios es, presenta idolatría. Leemos Éxodos, me encanta una historia en Éxodo 32. Bueno, no se las voy a leer, perdónenme, dije leamos, pero no se los voy a leer, se los voy a platicar. En Éxodo 32. Cuando ustedes ven Éxodo 32, bueno, salen el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel está en Egipto y son liberados por Dios. Moisés los guía y Moisés sube al monte Sinaí y está buscando por los 10 mandamientos. En lo que está Dios dándole los 10 mandamientos, los está escribiendo Dios. El pueblo abajo dice, no, ya se tardó demasiado, ya quién sabe qué le pasó. Y van con Aarón y le dicen, Aarón, haznos un Dios, el Dios que nos sacó de Egipto. Y Aarón dice, está bien, pásenme todo lo de oro que tengan y les voy a hacer un becerro. Entonces les dan todo lo de oro, hacen un becerro y delante del becerro hacen un altar. Y chequen lo que dice Aarón, que se me hace súper interesante. Dice, mañana haremos sacrificio a Jehová. A Jehová. No dice mañana haremos sacrificio al becerro de oro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al siguiente día hacen sacrificios enfrente del becerro de oro. Y tenían una idea súper errónea de lo que Dios era. Vieron lo creado, vieron lo que existía y dijeron, este es mi Dios todopoderoso, lo que lo creó todo es algo creado. Y entonces crearon un becerro y salió la idolatría de ahí. Y esto nos lleva al primer punto. Porque creo que tenemos que responder, ¿quién es Dios para ti? Bueno, no para ti, perdóname, la dije mal. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque muchos te van a decir que lo más importante es la pregunta, ¿quién eres tú? Eso es lo más importante, eso es lo que guía tu vida, ¿quién eres tú? Pero la realidad no es esa. La realidad es, ¿quién es Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo es Dios? Eso es lo que va a guiar tu vida. Porque como hijo de Dios, nuestra identidad no proviene de la palabra, proviene de Dios, que obviamente se ve manifestado en la palabra de Dios.
pero proviene de lo que Él es. Si yo no sé quién es Dios, entonces voy a actuar de una forma súper errónea de mi vida. Entonces, ¿cómo tú puedes? Respóndete la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y por lo general, cuando tú escuchas la respuesta de ciertas personas, vas a saber cómo puedes empezar a distinguir qué caminos en su vida va a empezar a tomar. O la iglesia en general, un pastor, un líder, los miembros, si responden, ¿quién es Dios? Entonces van a empezar a tomar ciertos caminos y decisiones que los van a guiar en su vida. Así surgieron sectas, surgieron iglesias muy buenas, es bueno y malo. ¿Por qué? Malo si no lo tienes en una perspectiva bíblica y bueno si lo tienes en una perspectiva bíblica y malo si lo tienes en una perspectiva humanista. Y bueno, primer punto al que llegamos, que es Dios es incognoscible. Dios no se puede conocer por completo. Nos guste o no, podemos decir, sentirnos los más acá y los más poderosos. No, yo sí puedo aferrar y comprender, y mi mente comprende todo lo que es Dios. No manches, Dios es eterno. Dios no tiene principio y no tiene final. Todos sus atributos son eternos. Él es infinito. Todo lo que Él representa no cabe y no puede caber en lo creado ni en lo que nosotros tenemos como lenguaje de hoy en día. Y ahora sí les quiero leer en Ezequiel 1 un ejemplo de esto. Ezequiel 1, y voy a ir saltando versículos, pero quiero que pongan muchísima atención a la forma en la que Ezequiel está hablando. Bueno, el Espíritu Santo a través del profeta Ezequiel. Cómo el Espíritu Santo está distinguiendo algo súper marcado. Que lo creado no es igual a lo celestial. Que lo creado no se compara a lo que es Dios. Y vamos a leerlo. Dice así. Mire, versículo Ezequiel 1:4 dice así. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en el medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Versículo 13. Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y el fuego salía en relámpagos. Versículo 24. Y oí el sonido de sus alas como andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego. Tal vez algunos se aburrieron, pero realmente es interesante cuando tú lees esto, porque te está diciendo, el Espíritu Santo está marcando una línea realmente muy marcada. Está diciendo, ¿se parece? Tú puedes tener una idea, pero no es igual. Se parece a carbones encendidos, pero no es. Tiene semejanza de hombre, o semejanza como apariencia de hombre, pero no lo es. Y aquí es donde te está diciendo, lo creado no es Dios. Lo creado no es Dios. En la creación puedes encontrar, son pruebas de que Dios existe y está escrito en Romanos. Pero lo creado no es Dios. Y aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, familia, en saber que Dios no lo puedo conocer, aunque lo busquemos con todo, no lo puedo conocer por completo, porque es diferente. Es diferente, lo celestial es diferente, lo eterno es diferente. Y puedes tal vez tener ciertas palabras que se parezcan, como carbón encendido, como apariencia de un trono, como zafiro, como ruido de un ejército, como un viento recio, pero no es lo mismo, no son la misma cosa. Y aquí es donde empieza, ¿cómo puedo conocer a Dios entonces? Es como los sabores. A mí me encanta cuando uno te pregunta, ¿qué sabe el pollo? Pues el pollo sabe como a pollo, ¿no? ¿O a qué sabe la naranja?
pues medio agrio y dulce, pero al fin en cuentas pues sabe a qué, a naranja. ¿A qué te sabe como que el chocolate? Pues mira, depende si es mucho cacao, pues sabe súper agrio. Si le pones más lechita y azúcar o grasita, pues te sabe un poquito más dulce. Pero al fin en cuentas, ¿a qué sabe? A chocolate. Y Dios, tú puedes decir, Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es amor. Pero no es un amor de este mundo, no es amor como los seres humanos aman, es un amor distinto. Dios es justicia, pero Dios no es la misma justicia que los humanos tienen entendido y el concepto de la cultura y de la sociedad. Dios es eterno. Dios siempre ha estado y siempre va a estar, es el antes y el después, y es el presente, es el omega, es todo. Y tú empiezas a decir, pero ¿cómo sabe Dios que voy a hacer esto? Y entonces la predestinación y el tiempo y la línea del tiempo y Dios es todo lo demás. Y vas a decir, es que Dios no es tu mismo concepto del tiempo, porque está fuera de. Y entonces aquí empiezas a ver, entonces ¿quién es Dios? Dios es Dios. Dios es el Señor. Y ahorita más adelante vamos a ver que obviamente sí hay rasgos. Bueno, no quiero decir rasgos porque rasgos son como de cosas creadas, pero hay ciertas cosas que podemos conocer de Dios que son verdaderas en la palabra de Dios, obviamente. Pero no lo podemos conocer por completo. Y no podemos compararlo o hacerlo igual a lo creado o a mi concepto humanista de las cosas. En 1 Timoteo 1:16 dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, está hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio septieterno. Amén. Entonces te dice el versículo en Salmos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero luego en la otra parte de la Biblia te dice, pero no puedes conocer a Dios. que es interesante. Entonces, ¿cómo le hago para conocer a Dios? Y vamos a llegar a eso. Algunos ya le están saltando y diciendo, hoy no, herejía. No, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, obviamente. Pero antes de ir allá, antes de decir cómo conozco a Dios, o responder esa pregunta, quiero responder la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué necesito conocer a Dios? Ya vimos una razón, que es completamente y directamente tu identidad como hijo de Dios se ve afectada de quién Dios es. Si tú tienes una idea errónea de Dios, vas a tener una idea errónea del cristianismo y vas a vivir una vida, pues, no, por ahí y por allá. Entonces, ¿por qué necesito conocer a Dios? ¿Por qué necesito conocer, o este deseo en nosotros de conocer lo inconocible? Segundo punto, porque hay un vacío en nosotros. Hay un vacío en nosotros. En Génesis 1:26 te dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros fuimos creados. Ahora, aquí es interesante porque mucha gente te dice, entonces somos iguales a Dios. Dios es igual a mí. Otra vez nos vamos a la figura de lo creado. Si tú dices que tú eres igual a Dios, entonces bajas a Dios a una figura rota, a un amor roto, a un razonamiento roto, a una lógica rota, y pues Dios ya no es Dios. Entonces, pues yo soy igual a Dios, entonces no necesito de Dios. No hay necesidad de Dios. No hay necesidad de una salvación si yo soy Dios. No existe. Entonces no podemos ahí como que confundir y decir, pues yo soy Dios, Nel. Bueno, entonces sigamos. El alma en Salmos 42 te dice así: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y tú sigues leyendo el Salmos 42, el principio te dice, como un ciervo que brama por las aguas, así brama mi Dios, mi alma por ti. Y luego me encanta una historia que es la que sí les voy a leer en Juan, donde Jesús le dice al ser humano, le habla acerca de su condición, de su vacío interior, de su vacío que es, necesito algo eterno porque soy creado a semejanza de Dios que es eterno. Hay un vacío eterno en mi interior gracias a la caída y gracias al pecado que me separó de Dios y me separó de su gloria. Hay algo en mi interior que clama por ti. Mi alma te necesita, es lo que está diciendo el salmista. Mi alma necesita tiempo contigo. Mi alma necesita de esa corriente de agua viva que fluye delante del trono de Dios. Y en Juan 6, les doy un poco de contexto después les leo estos versículos. En Juan 6 vemos que al principio de Juan 6
Jesús alimenta a los 5,000. No sabemos la historia. Jesús parte panes y pescados, panes y les empieza a dar. Y sobran. Y después Jesús se va. Sus discípulos se van. Y bueno, Jesús no se va con ellos, se van al otro lado. Luego Jesús se les aparece, sabemos la historia que se les aparece en medio del lago, mar o lo que quieras. Y la gente que alimentó de un lado se va al otro a buscar a Jesús. Luego cuando llegan al otro lado, se dan cuenta que no está ahí. Entonces se van para el otro lado. Y cuando llegan con Jesús, se encuentran con Jesús del otro lado y les dice así, me encanta la respuesta, que habla acerca de nuestra condición, de por qué necesito conocer a Dios. Salmo 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Había un vacío en tu interior y cuando comiste de ese pan se llenó. Y por eso me estás buscando, porque yo soy tu dador para que te sacies. Y luego el versículo 27 dice así, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios eterno y tienes que trabajar por la comida eterna que permanece. Pero ¿cuál es esa comida eterna que permanece y que llena tu interior? Pues un pan, no. Versículo 35 dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué necesito estar quieto y conocer que Él es Dios? Porque hay algo en tu interior que lo necesita. Hay algo en tu interior que en la mañana te despiertas y clama por Dios. Hay algo en tu interior que lo buscas tal vez en drogas, lo buscas tal vez en placeres sexuales, lo buscas en el pecado, lo buscas en la mentira. Y Dios te dice, es que no está ahí. Yo soy el pan de vida que te va a saciar, la comida eterna. Conóceme, porque yo soy lo que te va a saciar. Conóceme. Pero Dios es como que está muy lejos. ¿Cómo lo conozco? Y bueno, sabemos que esto se partió gracias al pecado, a la caída. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, y me gusta esta parte porque empieza a agarrar forma todo esto. Cuando Adán y Eva pecan, ¿por qué pecaron? No lo sabe, la mayoría lo saben, pecan por falta de fe. Pero no solamente fe en la palabra de Dios, sino fe en quien Dios era. Porque es muy poco que yo agarre y te diga, imagínate que yo, Fernando, no soy dueño de nada. Yo vivo en la calle y pues me acerco a ti y te digo, ay, te voy a regalar esta mansión. Y me ves todo fachoso, me ves que huelo feo, que llevo meses sin bañarme y todo. Es como que pues, tú a poco eres el dueño de esa mansión para regalármela. Y entonces entra duda acerca de esa persona y acerca de la palabra que te acaba de dar. Lo que ellos dudaron no solamente era que iban a morir, pero dudaron del Dios que les dijo que iban a morir. Dudaron del Dios que era su creador. Dudaron del Dios que era su Señor. Dudaron del Dios que era toda gloria y perfección. Y que lo tenían ahí. Y dudaron. Dijeron, ay, ¿cómo va a morir? ¿No? Igual, y dijeron algo así. Pero luego el humanismo otra vez entra y les dice la serpiente, vas a ser igual a Dios. Vas a ser igual a dioses. Y vas a poder conocer el bien y el mal. Y dices, y entonces aquí entras, pues ¿a quién le creo? ¿A mí para que yo sea igual a Dios? ¿O a Dios que es Dios y es mi Señor y me dice que voy a morir si lo hago? Y dudaron en la palabra de Dios y en quien Dios era. Tenemos que conocer a Dios. En Isaías te lo dice, ¿no? Te dice que somos creados para su gloria. En Efesios te dice que somos escogidos para alabanza de su gloria. Entonces somos creados para estar con Dios. Hay algo en nuestro interior que clama, algo eterno que clama por Dios. Y ahora sí llegamos al tercer punto. Entonces tengo esta necesidad interior y tengo esta parte que te dice que Dios es incognoscible. ¿Cómo le hago para conocer a Dios entonces? Y el punto 3 le puse yo Emmanuel, Dios con nosotros. Frederick Farber dijo así: oscuridad para el intelecto, pero un rayo de sol para el corazón. Cuando tú quieres acercarte a Dios con todo tu razonamiento y tu intelecto vas a fallar,
porque no hay palabras y no hay cosa creada que pueda describir lo que es Dios. Entonces, en tu intelecto y en tu razonamiento siempre vas a fallar, pero con fe en Dios y con amor a Dios va a haber un rayo en tu corazón. Vas a tener una relación con Dios, porque Jesús vino a llevarnos a Dios. Mateo 11:27 te dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo entro en una relación con este ser eterno, incomprensible, incognoscible, que realmente no hay palabras humanas para describirlo? A través de una relación, a través de Cristo, que vino a esta tierra a morir por tus pecados, a reconciliarte con Dios, a llevarte al Padre y que tú puedas tener una relación con Él. Pero chequen, familia, porque es importante no meterte en razonamientos humanos, no meterte en formas de pensar humanas, porque entonces vas a empezar a bajar a Dios a lo humano. Y necesitas, y no te está diciendo razona, porque por razonamiento vas a conocer a Dios. No te dice así en la Biblia, te dice que por fe conocerás a Dios. Por fe. Entonces necesitamos creer, necesitamos leer la Biblia, porque al leer la Biblia viene la fe. Necesito tener una relación con Dios, necesito acercarme con todo mi corazón, buscarlo. Te dice, si me buscares de todo corazón. No me te dice, si me buscares con todo tu entendimiento y toda tu sabiduría y toda tu lógica y todos los libros que has leído, entonces me vas a encontrar. No te dice así. Si me buscares de todo corazón, con toda tu fe, con todo tu amor me buscas, ahí me vas a encontrar. Porque tu pensamiento se queda muy corto a lo que Dios es. Primera de Corintios 2:5 dice así: para que su fe no esté en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿En dónde está tu fe? ¿En el poder de Dios? ¿En Dios mismo? Porque Dios es poder. ¿O está en tu sabiduría humana y en cómo estudias y en cómo preparas y en cuanto lees y bueno, es que Dios es así y si yo le doy la vuelta aquí, entonces me va a dar mi milagrito? A mí me suena medio rarillo eso. Es que Dios es como mi amuleto, ¿no? Es una relación utilitaria, que cuando lo necesito, entonces voy a Él y Él responde. Así es Dios, ese es Dios. No lo sé. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Muy bien. Por último, quiero leerles un versículo. Bueno, ya casi acabamos, creo, o tal vez y ni estamos cerca. Dice Hechos 17:23, dice así, 24. El Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en esperen. Voy aquí a mi Biblia porque aquí me faltó un versículo. Perdónenme. Entonces, necesitamos acercarnos a Dios no con razonamiento humano, sino con fe, con amor. Y entonces lo vamos a encontrar. Versículo 23 te dice así: porque mientras yo pasaba y veía el templo donde adoraban, está Pablo en Atenas y hay muchos dioses, y dice que Pablo se enoja porque hay muchísima idolatría. Es interesante, otra vez nos encontramos con esta idolatría, estas imágenes creadas del hombre o pensamientos creados del hombre acerca de Dios. Entonces Pablo se enoja acerca de esta idolatría y entonces se pone y empieza a predicar. Y dice en versículo 23: porque mientras yo pasaba y veía el templo donde adoraban, encontré un altar que tenía una inscripción: al Dios desconocido. Por tanto, al que ustedes adoran, aunque no lo conocen, es el mismo que yo les anuncio. Porque el Dios que hizo el mundo y todo en cuanto hay en él, siendo el Señor de los cielos y la tierra, no mora en templos construidos por manos, ni es ministrado por manos humanas, ni necesita de nada, porque Él es quien da vida y alma a toda persona. Y de una sangre ha hecho todo el mundo de los hombres para que mueren sobre la superficie de toda la tierra, y por su mandato establecido las estaciones y puso los límites al lugar de morada de los hombres, para que busquen e investiguen acerca de Dios y lo encuentren a través de sus creaciones, porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, así como también algunos de los sabios que están entre ustedes han declarado, porque somos de origen suyo.
Ahora pues, varones, por cuanto nuestro origen es de Dios, no debemos pensar que la deidad se asemeja al oro o a la plata o a la piedra esculpida por la habilidad o el conocimiento humano. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, ahora ordena a todos los hombres que en todas partes todo hombre se arrepienta. Y sigue hablando. Y te dice, Dios es un Dios, y luego te dice, Dios es un Dios que apenas si puedes palpar. No está hecho con cosas creadas. Y otra vez llegamos a lo fundamental. Nuestra alabanza, nuestra adoración, va a depender mucho de qué idea tengas tú de Dios en tu corazón. Tu vida como hijo de Dios va a depender mucho en qué idea tú tengas de Dios. Realmente toda tu vida va a estar fundamentada en quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y pues ahí, en la Biblia, encontramos lo que se conoce como atributos de Dios, que es el último punto, atributos de Dios. Y no puedo hablar con cada uno de ellos porque nuestro Dios es infinito, es eterno, por lo tanto hay atributos eternos. Para hablar de esto se necesita muchísimo tiempo, muchísimos meses, pero quiero que te quedes con algo hoy y que es lo importante. Necesitas estar quieto y conocer quién es Dios. Y no viene a través del razonamiento, porque cuando escuchamos el conocer, ¿cómo conozco algo? Pues experimentando, viviéndolo, leyéndolo, haciéndolo, así conozco. Pues dice, no, estate quieto y ten fe en Dios. Acércate con el corazón, acércate con fe, lee la Biblia, por favor, lee la Biblia, porque si de todo corazón lo buscas, ahí lo vas a encontrar. Hay muchos movimientos e ideologías que se están levantando hoy en la tierra y como ya lo decía, están poniendo el nombre de Dios abajo, están poniendo el nombre de Cristo abajo y si nosotros no sabemos quién es Dios, si nosotros no, y este es un proceso que se tiene que llevar, porque tú puedes decir, bueno, Dios es amor. Pero ¿qué implica? ¿Qué significa que Dios es amor? Porque no nada más puedo decir Dios es amor. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Necesitamos orar, necesitamos meditar en la palabra, necesitamos meter y saber quién es Dios. Dios es eterno, Dios es el Todopoderoso, Dios es el Creador del universo, Dios es mi Señor, Dios es mi Padre. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa si nada? Ay, pues es que suena bonito, pues Dios es mi papá. Pero ¿qué significa que Dios es tu papá? ¿Qué significa que Dios es el Creador de todo el universo? Necesitamos meditar, necesitamos orar, necesitamos acercarnos a Dios, familia. Esto tal vez no le suene tan acá, pero lo es todo. Jesús vino a llevarte a Dios. Jesús no vino a llevarte a tu identidad como hijo de Dios. Jesús vino a llevarte a Dios y a que conocieras quién es Él. Y en ese entonces vas a conocer quién eres tú. Si tú no conoces quién es Dios y nada más te enfocas en que yo soy todo lo puedo, pues ¿qué crees? Que el humanismo también te dice que todo lo puedes. ¿Cuál es la diferencia? Te dice, ¿qué crees? Que tú puedes manifestar las cosas. El humanismo también te lo dice. ¿Cuál es la diferencia? Si es lo que necesito es humanismo, entonces pues me voy con el humanismo y ya. ¿Cuál es la diferencia? Que tu identidad no está fundamentada en nada más que eres y todo lo puedes. Tu identidad está fundamentada en quién es Dios. Y eso va a afectar el futuro de la iglesia. Si nosotros seguimos rebajando el nombre de Dios, vamos a ser una iglesia rebajada. Y no podemos ser una iglesia rebajada. Específicamente en estos tiempos no podemos ser una iglesia rebajada. Estamos en una iglesia fuerte. Una iglesia que se aferra a Dios, que busca a Dios y que está en Él. Que está en Él, familia. Dios está en nosotros, nosotros estamos en Él. Búsquenlo, por favor. Los de la alabanza pueden pasar, por favor. Gracias. Entonces, como ya se los decía, no podemos conocer por completo a Dios, pero hay destellos de sus atributos en la palabra, como ya lo hemos platicado y lo sabemos. Entonces, hay destellos de sus atributos que yo puedo estudiar, que necesito meditar, que necesito orar, necesito basar mi vida en estas cosas. Necesito basar mi identidad en quién es Dios. Acércate porque le sabemos, no me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, gracias a Cristo. Acércate y busca en fe, busca en amor. Muy bien. Entonces, Dios ha dado respuesta. Realmente es que sí ha dado respuesta. Cuando tú te haces la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios?
cómo interactúa Dios con su creación y con sus hijos. Dios ha dado respuesta, pero hay que encontrarla, hay que buscarla, y ahí está. Claro que no es todo, como ya lo hemos visto, porque está escrito que no puede ser todo, porque no hay concepto humano de Dios, pero sí son destellos que satisfacen el alma y que van a cambiar tu vida. Entonces, busquen a Dios. Y pues vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por este tiempo. Y antes de pasar a las ofrendas, sí quiero comentarles, cuando ustedes leen en Hechos, te dice y yo creo que muchos lo hemos leído y que nos quedamos así como que, pues está padre lo que hacían. Pero Hechos Nuevo Testamento te dice que la gente iba y daba sus casas, daba sus terrenos y todos tenían todo. No era algo socialista, pero sí te decía que todos tenían todo, que era de la iglesia, y que entonces los administradores de la iglesia a cada quien le daban dependiendo de su necesidad. La iglesia está llamada a ser de influencia. Si nosotros, o como lo decimos, yo conozco a Dios, me estoy metiendo con Dios, estoy buscando a Dios. Ahora Dios es de influencia, Dios es alguien que cambia la historia, y la iglesia se mueve, no queramos o no, tú puedes decir sobrenaturalmente, claro, pero a través de los donativos. Si no tenemos donativos, pues no podemos hacer nada. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer influencia. Dios nos llamó a ser embajadores del reino, a darlo todo por Dios. Aunque me cueste, pero Dios ha puesto algo en tu corazón que es el dar. Y no dar simplemente porque Dios te va a bendecir, porque yo creo que eso pues está en la Biblia, pero creo que realmente el concepto que tenemos que ver no es porque, me va a bendecir, entonces doy. No, da porque Dios es amor, da porque Dios te escogió, da porque Dios te escogió para ser de influencia, da porque estos donativos bendicen a alguien, da porque vas a cambiar la historia. Aunque tú digas, ¿cómo voy a cambiar la historia con un sobrecito? Creas o no, así es. Así es. Porque la iglesia se mueve por la iglesia, que somos nosotros, no es una institución. Entonces da con el corazón abierto, da con lo que Dios te da y con lo que Dios ha puesto en tu corazón, y realmente no estimes en pensar en que es que me voy a quedar sin dinero, o es que Dios me va a bendecir, entonces por eso doy. No, da por amor a Dios, da porque Dios es amor y Él te amó primero. No des porque Él te va a bendecir, no des por eso, da porque Dios te ama y porque Él murió por ti en una cruz. Da por eso, eso es lo que vale la pena. Lo demás simplemente es otra vez un concepto rebajado de lo que Dios es. Dios es mi amuletito para bendecirme cuando lo necesito. Eso no es Dios. Dios es muchísimo más. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que están aquí, niños, niñas, mujeres, varones. Dios, gracias porque yo sé que tú nos has escogido con un propósito eterno, Señor, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de tu gloria, Señor, porque tú eres el pan de vida que llena en nosotros un deseo que ha estado desde la fundación del mundo, un deseo de conocerte, un deseo de saber quién eres tú, de ir más allá. Señor, te pido por estos donativos que tú estás dando, Señor, te pido por cada persona y su economía. Señor, yo los bendigo, bendecimos en el nombre de Jesús, que tú vas con ellos, Señor, como dice tu palabra, donde quiera que ellos vayan, que tú estás con ellos en su trabajo, que tú estás con ellos en su familia, que tú estás con ellos en las circunstancias que están pasando, cada una especial y cada una específica y cada una tal vez que cuesta. Señor, pero hoy nos acercamos a ti confiados de que nos amas y que nos amaste primero. Confiados de que tú eres el proveedor y que eres el Dios del oro y de la plata. Confiados, Señor, de que tú no nos fallas, que tú eres fiel. Gracias, Jesús, porque eres fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La atmósfera cambiando está, tu
Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti brazos de amor, tu amor me envuelve. Déjanos conocerte, Dios. Que tu poder se haga aquí.